Hola, Hola, Kurt. ¿cómo estás? Bien, bien, en mi casa, en mi Ok. cuarto. Hace rato hablé con José Miguel, él también se va a unir. Ah, qué bien. Aquí ya está también Christopher, a quien no conozco, quien está por unirse. Quien no va a participar es Liliana, me dijo que le cuesta demasiado tiempo prepararse para las juntas y mejor ser. Ah, ya. ¿Y Daniel? No sé, Daniel no me ha dicho nada. Mm, muy bien. Bueno, si quieres, recibiste sí, me dijiste que recibiste lo que mandé. Sí, Si quieres hacer alguna observación sobre eso, déjamelo ahora. Sí, lo voy a checar. Este, ok, ya está Christopher también. Hola. Hola, mucho gusto. Igualmente, ¿tú eres amigo de José Miguel? Sí, así es, soy su alumno. Ah, muy bien, ok, ujú. pues bienvenido. Este, Muchísimas te, gracias. te pasó José Miguel el material que mandé para la junta de hoy? Me lo acaba de pasar justo hace unos minutos, entonces apenas Ah, ok, entonces lo que checando. voy a hacer lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo puedas ver también. A ver, déjame ver. Muchísimas gracias. No, pues no hay de qué. Ahí está. Pero sospecho que solo yo lo puedo mover, ¿verdad? Sí, Bueno, ahí va, si quieres mientras esperamos a José Miguel, a ver si unos minutos más, a ver quién más quiere venir. Si quieres, lo lees y si quieres, que cuando tú quieras que lo mueva, me dices, ¿no? Yo lo muevo. Sí, muchas gracias, muy amable. De hecho, lo tengo abierto aquí en mi computadora en otra Ah, bueno, entonces pestaña, no, así no lo para estarlo, necesitas aquí. Ah, puedo ok, leerlo dale. acá. Digo, para no estarlo molestando Ok, con mi lectura. Muchas gracias, de todos modos. bueno. David se nos fue. no, aquí Sí, sigo. Aquí sigo. No, es que apagué la cámara. Pues, por alguna razón no tienes cámara. Sí, la apagué. Ah, ok. Porque luego se pone un poco lento, se empieza a ralentizar mi Hasta computadora. ahora esto va funcionando bien, pero como tú quieras. Sí, pero ya ves la vez pasada que estaba muy Sí, lenta. sí, sí. Bueno, tú ibas a decir a ver, ya está José Miguel también. Ibas a hacer algún comentario, David, ¿no? Sí, nada más que estoy buscando. Es que no me abre la computadora. Está muy lenta. Como que se actualizó y no la puedo modificar ahora. Tarda mucho. Bueno, José Miguel está aquí, pero tiene apagado su... Ah, ya. Listo. Ya te vemos, muy bien. Ok, yo creo que, bueno, no sé si Daniel vendrá o no. No me ha dicho nada. Liliana ya me dijo que no quiere seguir. Entonces, si quieren, empecemos a platicar, pero lo que habíamos previsto para hoy, si alguien más viene, pues se hacía unirá después. La idea principal para hoy es ver
poco a poquito cómo funciona la conceptografía. Primero simplemente las ideas que introduce Frege y espero que en esto también veamos algo del significado que eso tiene en su introducción. Pero simplemente vamos a tratar de entender cómo funciona. Está pensado eso obviamente para alguien que realmente nunca ha visto nada de la conceptografía. Pero yo creo que es buena idea hacerlo así, porque es muy fácil mal entender lo que hace Frege. Si uno tiene noción de la lógica formal como la usamos hoy en día, lo más probable es que le va a dar un entendimiento, un giro a lo que dice Frege que no da al caso. A mí me pasó al principio, cuando yo empecé a leer Frege, yo definitivamente me equivoqué en muchas cosas de los que dice Frege, entonces creo que es conveniente que lo hagamos muy, muy lentito. Sí, David, ¿quieres decir algo? No. Era ruido nada más, ok. Entonces, pues si quiere pongo aquí el documento, ¿dónde está? Ya se me fue. Share screen, aquí está. Entonces, voy a poner eso aquí. Lo voy a hacer un poco más chiquito para que no ocupe tanto espacio. Lo que Frege al principio hace es, introduce su conceptografía como derivado de la aritmética. Y un principio que él sigue de la aritmética es que hay signos que simplemente significan alguna cosa determinada. Él pone aquí bajo B el signo de más, el de menos, raíz cuadrada, 0 o raíz pues 0, 1, 2, etc. Si usamos estos signos dentro de nuestro lenguaje, siempre significan algo fijo. Una vez que esté definido qué es lo que significan. Pero luego hay otros signos que no tienen un significado así de fijo, sino se les puede asignar un significado general, siempre y cuando respetamos este significado general dentro del mismo contexto. Ejemplos de eso son A, B, C, y lo conocemos eso desde luego de cualquier fórmula de aritmética, ¿no? Le digo A más B entre paréntesis en cuadrado es A cuadrado más 2AB más B cuadrado. Eso me permite aplicar cualquier número, cualquier signo concreto, como 1, 2 o 3, en lugar de A y B. Ese es el chiste. Y esta misma facilidad que nos da la aritmética es la que quiere usar Frege para diseñar un lenguaje que nos permite seguir exactamente las inferencias en la lógica, que es el chiste. ¿Alguna observación hasta aquí? Todo bien. Muy bien. Bueno, el primer signo especial de su lenguaje que él introduce es una barra horizontal. Y esta barra horizontal lo único que hace es, nos indica que el signo o el grupo de signos que vienen después, que son lo único que significa, son un contenido juzgable, lo que él dice. Eso es importante porque eso quiere decir que para formar un juicio necesito tener un juicio que puede ser juzgado. No puede ser un objeto simple. Es lo que representa ese signo. Porque, por ejemplo, la palabra casa es un signo que significa un objeto. Pero ese objeto no es un contenido, no puede ser un contenido juzgable. Juzgable puede ser cualquier cosa de la cual puedo decir tal y tal cosa es un hecho. Eso es muy importante porque, por ejemplo, en el lenguaje de Russell o en el Peano, toda la lógica contemporánea que usamos,
no se hace una diferencia entre contenido juzgable y objeto, sino cualquier signo X, Y, Z, lo que sea, puede ser o un concepto o un objeto, no importa. Para la lógica, y esa es una diferencia muy importante que tendremos que tener en mente. Entonces, esta barra horizontal que él llama barra de contenido, solamente nos señala de lo que sigue, el grupo, el signo o el grupo de signos que sigue son un contenido juzgable. Es lo único que garantizan, es el único papel que tiene esa barra horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego introduce otro signo que se combina con esta barra horizontal, que él llama la barra de juicio. Si yo junto esa barra de juicio con la de contenido, eso quiere decir, se afirma el hecho, tal contenido juzgable o tal contenido conceptual, si queremos, es un hecho, se da en el mundo, es real, pues. Mucho más tarde, Frege va a cambiar esto ligeramente, bueno, ni tan ligeramente. En lugar de hablar de juicios, va a hablar de oraciones, y lo que la barra de juicio va a hacer es afirmar que la oración es verdadera, y si la niego, entonces es falsa. Eso es lo que posteriormente va a ser la barra de juicio, pero es importante mantener en mente aquí ahorita que lo que hace la barra de juicio es decir que tal y tal juicio es afirmativo. Yo afirmo que tal y tal cosa es un hecho. Tenemos que tener en mente aquí algo más, que ese de yo afirmo no es un acto mental, sino consta un hecho objetivo. ¿Cómo se relaciona con lo que yo entiendo o no entiendo? Es un asunto muy aparte, que como Frege lo que analiza es la lógica. Como yo lo hago para ponerme, digamos, en concordancia con la lógica, es un asunto que a la lógica no le interesa. Aquí, si yo digo, yo afirmo, simplemente digo, bueno, yo acepto el juicio de lógica que eso es un hecho, por razones lógicas, no por otras. Puede ser por otras, pero es un hecho objetivo supuestamente. No es una cuestión epistémica en ese instante, es puramente una cuestión de lógica. Yo lo afirmo por los motivos que sean, pero lo único que interesa es que es un hecho objetivo, que se puede constar por lógica, no por lo que la gente dice, o porque yo me convenzo o no me convenzo. Eso es un asunto aparte. ¿De acuerdo? Ahí hay hay otra observación que quizás vale la pena, cuando Frege posteriormente va a cambiar su lógica basada en juicios en una lógica basada en oraciones, él va a hacer una distinción nítida entre significado, sentido y la intuición. La intuición, posteriormente, Frege la va a acechar al campo de la psicología. Y entonces va a decir, la lógica de intuiciones no trata para nada, porque las intuiciones son privados, mientras significado y sentido son elementos objetivos de la lógica. Y la lógica trata única y exclusivamente de significados y sentidos, pero no de intuiciones. Pero curiosamente aquí en la conceptografía todavía no hace esa distinción. Ahora yo no creo que eso sea así, porque él
eventualmente admite un aspecto psicológico en la lógica, sino más bien simplemente ahí no se había dado cuenta todavía, yo creo, de todas las implicaciones que tiene su lenguaje o los términos que él usa. No los había afinado lo suficiente todavía. Yo creo que es todo lo que pasa. Pero me dio mucha curiosidad que use en la conceptografía ese término. Lo usa muy al principio, yo creo que no lo vuelve a usar después, no me acuerdo bien. Pero si él dice intuición compleja, realmente lo que quiere decir es un contenido juzgable complejo. Bueno, lo que ya dije es que él distingue entre contenidos juzgables y no juzgables, y lo que únicamente puede figurar en inferencias es el contenido juzgable. Y él, de hecho, define lo que es el contenido juzgable a través de las inferencias. El contenido juzgable es únicamente eso, lo que se conserva de un paso al siguiente paso dentro de una inferencia. Lo que no es importante para la inferencia tampoco es importante para la lógica. Él usa el ejemplo que dice los griegos vencieron en Platea, o los griegos, no me acuerdo quién, y luego lo pone en forma pasiva y dice, bueno, puede haber una pequeña diferencia entre una y otra forma, pero a fin de cuentas el contenido que nos interesa, que interesa la lógica, que se conserva en las inferencias, es el mismo. Y solo es ese el que se representa en el lenguaje lógico. La lógica, el lenguaje de la conceptografía, va a expresar, dice él, todo lo que se requiere para la lógica, pero solo eso. Y todo lo que no es necesario para la lógica no va a ser expresado. Por eso no expresa ni la diferencia entre activo y pasivo, ni la diferencia entre y pero, porque él dice, pero lo único que hace es indicarle al oyente que yo me opongo a esta conjunción que estoy formulando. Pero eso, lo que yo siento sobre eso para la lógica no es interesante. La lógica solo le interesa hacer constar los hechos. Si estoy a favor de ellos o en contra de ellos, no importa. Bueno, otro aspecto que va a ser muy importante es que el análisis que Frege hace del lenguaje o de la lógica no hace una distinción entre objeto y predicado en el sentido de que para él de lo que trata una oración es el sujeto y lo demás es forzosamente el predicado. Él neutraliza eso, él dice, yo puedo analizar la oración o el juicio en argumento y función. ¿Cómo funciona eso? Lo vemos la próxima vez, supuestamente. Pero no es forzoso que trata solo del sujeto. Y entonces la relación no simétrica entre sujeto y predicado, que pone cierto límite al silogismo, desaparece con Frege, la da mayor libertad de análisis de los juicios. Aquí puse como ejemplo que puedo poner X mató a Y, y en X mató a Y, yo puedo poner como objeto sobre el cual predico algo, mató a Y, o puedo poner Y como el objeto sobre el cual predico algo, y los puedo poner igual, diciendo X es Y, entonces puedo poner el asesinato de Y, o
que X es un asesino o que X se suicida, dependiendo de cómo analizo el juicio en predicado y argumento. De todas formas, eso también va a ser, creo, importante para después, que le va a dar la pauta a Frege para su cambio posterior, es que lo que es el hecho, no lo tengo que presentar como acción. Puedo entender el hecho como un objeto. Puedo decir, como dice aquí el ejemplo, la muerte de Arquímedes durante la conquista de Siracusa es un hecho. Entonces, todo mi juicio es un objeto acabado. Y lo único que afirmo es que eso, lo que pasó ahí, es pues un hecho. Con eso trata de liberar la lógica un poco de la forma que toma los juicios en nuestro lenguaje común, que pues es la manera como lo entendemos, pero para la lógica puede tener ciertas desventajas. Entonces, para que se haga completamente transparente la relación lógica entre el argumento y la función, como vamos a ver después, él prescinde de todo ese aparato lingüístico que normalmente tenemos y trata de desnudar pues los hechos lógicos para el análisis lógico. Él no afirma en ningún momento que este lenguaje lógico suyo podría reemplazar el lenguaje natural. En ningún momento dice eso. Es solamente un lenguaje muy específico para fines muy específicos, en este caso, para demostrar, sin dejar escondido ningún supuesto tácito, que los números son objetos lógicos, que es a fin de cuentas de lo que se trata. Bueno, voy a hacer una pausa en mi discurso monológico y voy a ver si está claro lo que digo y si tiene alguien alguna observación. Voy a quitar eso para que nos veamos mejor. A mí está claro, o sea, me llama la atención justo esta distinción en el uso de la barra de juicio, porque sí cambia completamente el enfoque de la lógica. O sea, sí es un salto muy, muy grande. Pasar de afirmar hechos a ya simplemente tomar el enunciado, aunque no sé si, o no me queda claro, por ejemplo, cuando hablamos de que un enunciado es verdadero, digamos, a nivel ontológico, ¿qué valida el enunciado? O sea, porque entiendo, Frege no presupone una ontología, o sea, o por hecho que está entendiendo. No, bueno, esa es una pregunta complicada. Un hecho, por lo pronto, es solo algo que afirmamos por el motivo que sea. Ajá. Él toma el concepto de juicio de Kant. Y cómo se relaciona lo que afirmamos con las razones que tenemos para afirmarnos, no es un motivo, no lo analiza aquí. Él lo da por supuesto. Por ejemplo, mucho más tarde, sobre el significado, sobre el sentido y significado, Frege va a introducir la noción de que sobre Ulises, cuando llega a Ítaca, y dice, pues la oración que dice, Ulises llegó durmiendo a Ítaca, no podemos validarlo como una oración que tenga un valor de verdad, porque no sabemos si Ulises es verdaderamente un personaje. Entonces, el nombre de Ulises dentro de la oración que habla de Ulises no tiene un verdadero significado. Es poesía, como él dice. Entonces, simple y sencillamente, para motivos científicos,
esa oración no tiene validez, no es ni verdadera ni falsa. Pero el motivo que él tiene para eso es que es un poquito como dice Quine, es la totalidad, el conjunto total. Frege era holista, en eso se parece a Quine. O sea, él no dice, él no compara oraciones individuales con hechos individuales en el mundo y dice, bueno, como lo hace Wittgenstein en el Tractatus, por ejemplo, donde dice, tengo un elemento que corresponde a esto en el mundo, tengo otro elemento que corresponde a este en el mundo, y así es como verifico si es verdad o no. Pero Frege es totalmente distinto eso. Frege, a fin de cuentas, si algo que afirmamos es verdad o no, depende de todo nuestro aparato lingüístico y de todo nuestro aparato cognoscitivo y empirista, lo que sea, y de nuestra lógica, entre otras cosas. Pero eso, el conjunto, la justificación de lo que afirmamos tiene que hacerse dentro de la comunidad. Bueno, no es algo que él discute, sino simplemente lo presupone. Él dice, bueno, y si yo afirmo algo, es porque el lenguaje es objetivo. Su objetividad es eso, es una objetividad lingüística. O sea, bueno, sí lo dice también sobre sentido y significado. Cuando él introduce su diferencia entre sentido y significado, él dice que si solo se trataría de signos, estos signos se podrían asignar arbitrariamente. Nadie puede impedir a nadie que asigne los signos como quiere, pero no se puede porque son parte del lenguaje. Y una vez que son parte de un sistema como el lenguaje, ya no son arbitrarios, sino son objetivos. Eso es la objetividad de la cual Frege habla. Por eso también muchas veces se dice que Frege es un platonista, pero creo que eso también es un malentendido que viene de esto, de que se supone que él tiene un mundo de ideas sempiternas que no dependen ni del tiempo ni del espacio, que viven en ningún lado y son objetivos. Bueno, sí es así, pero son así porque son parte del lenguaje, aunque él nunca lo dice así, eso es cierto. O sea, Frege es muy parco en cuanto a sus supuestos filosóficos. Esos hay que extraerlos de lo que deja Tácito. No sé si contesté tu pregunta. Sí, claro. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Bueno, entonces seguimos con eso. Me gustaría que ustedes hablarían un poquito más y no me dejen todo hablar. A mí eso es un grupo de discusión, no una clase. Ay, no, ese no es. Bueno, en ese caso yo tengo una duda, Kurt. Adelante, sí, claro. En el lenguaje natural no solamente existen afirmaciones, también existen creencias, existen maneras en las que quieres persuadir a alguien. ¿Ese tipo de cosas pueden verse representadas en el lenguaje formal de Frege? No, ¿O él no lo pensó? No, a Frege solo le interesan las afirmaciones. Porque lo que Frege trata de hacer es construir un sistema de ciencia. Y no solo de ciencia, sino además muy específicamente uno de aritmética. Lo que Frege quiere hacer es poner orden en el desarrollo de las matemáticas. Eso lo vimos un poco la vez anterior. En el siglo que él vivió había una revolución en las matemáticas, pero todo el mundo, había varios escritos, gente que escribió sobre la fundamentación de la aritmética, pero se contradecían entre sí y ninguno pudo dar una definición satisfactoria, por ejemplo, de qué es un número. Entonces, Frege lo que realmente trató de hacer es remediar eso, empezando por decir qué diablos es un número. Y para eso, específicamente para eso, construyó la conceptografía. Y él dice, bueno, es la aritmética porque los números son aplicables a todo, no tienen contenido concreto. Tú puedes contar lo que sea, no importa qué. Entonces es lo más general. Entonces también mi lenguaje que puedo usar para eso tiene que ser de lo más general. Pero yo no excluyo que posteriormente se puede aplicar ese mismo lenguaje a otras ciencias
por ejemplo, la física. Y así, pero lo que a él le interesa no es encontrar un lenguaje que puede representar lo que normalmente nosotros decimos, como por ejemplo lo trataron de hacer Carnap y Neurath, sino él exclusivamente diseña un lenguaje científico específico para tareas específicas. Y él no puede introducir sus lenguajes sin recurso al lenguaje natural. Él cada rato va a definir lo que dice en lenguaje natural, nunca prescinde de eso. Y inclusive dice, hay cosas, lo más básico, no se puede definir, sino ni en lenguaje natural ni en lenguaje formal, sino lo que tengo que hacer es hablar y hablar y hablar y insinuar lo que quiere decir hasta que caritativamente entiendes lo que quiero decir. Pero no hay, o sea, una forma rígida de basar sus conceptos desde un principio de cero, eso no existe. Él tiene que suponer el lenguaje natural. Por eso es tan extraño que hay tanta gente que siempre insiste que Frege tiene una teoría semántica. No la tiene también por eso, porque él era muy sistemático. Él quería un sistema. Él cree que una ciencia sin sistema no puede funcionar. Entonces, él hubiera querido construir una teoría semántica, lo hubiera hecho de manera sistemática, pero no lo hace en ningún lado. Él explica a veces cómo él representa algunas facetas del lenguaje natural que necesitan la lógica, cómo los representa en su lenguaje, eso sí, pero nunca trata de hacernos entender cómo se conecta, por ejemplo, nuestro lenguaje con el mundo. Él simplemente supone que el lenguaje funciona y parte de la función del lenguaje es que pues, nos permite hablar del mundo. Okay. Yo leí en algún lugar que más bien Frege podría estar haciendo una semántica en la diferencia entre sentido y referencia, que ahí esa es una distinción netamente semántica y no sintáctica. Si fuera únicamente sintáctica, no la podrías como denotar únicamente a partir de fórmulas. Bueno, él hace, pues, ciertamente, obviamente se refiere a cómo significan los signos. Eso es cierto, en ese sentido es semántico, pero lo hace por una necesidad de su sistema. No lo hace porque cree que así funciona nuestro lenguaje. El problema con eso es que él introduce esa distinción en un ensayo en 1891, que ya lo mencioné hace ratito, sobre el significado, sobre sentido, tú dices referencia, yo creo que es mal traducido, se debería llamar sentido y significado. Así lo dice en alemán y con mucha razón. Que se traduzca eso como referencia o como referente, expresa, para mi modo de ver, un malentendido sobre, precisamente porque se le acecha a Frege una noción de construir una teoría semántica y parte de esa teoría semántica sería esa distinción entre sentido y referencia, y sentido sería en la realidad lo que normalmente en las teorías semánticas del siglo XX se llamaría meaning, y lo que él dice significado, Bedeutung, que es meaning, realmente es referente. Y si interpretamos lo que dice Frege como teoría semántica, sí, es muy seductor leerlo así, pero no se trata de eso. Pero es algo que vamos a ver con mucho más detalle más adelante. Okay. Eso es después de que él hace un giro muy, muy importante en su doctrina, pero no por lo que parece en este ensayo. En ese ensayo, él introduce lo introduce como un problema que surge acerca de los juicios de identidad. Así lo explica, pero una explicación mucho más detallada y que nos da la razón verdadera de esta introducción de sentido y significado
lo da en la introducción a leyes fundamentales de la aritmética. Ahí nos dice que su verdadera razón es que necesita poder hablar de conjuntos como objetos. Y que no podía hacerlo con su aparato que tenía con la primera conceptografía, le obligó a desechar un manuscrito ya prácticamente terminado de leyes fundamentales de aritmética porque no lo logró. Y ese es el verdadero motivo para hacer esa introducción, no para explicarnos cómo funciona el lenguaje. Ya. O sea que, por ejemplo, esta reflexión filosófica de la filosofía contemporánea sobre la identidad y la igualdad, sobre si son lo mismo, ¿podría tener ahí su antecedente? Bueno, lo que a veces se dice, Tammet de hecho en algún lado dice que Frege hizo un enredo terrible sobre la diferencia entre el significado y el signo. Pero no es así. No me acuerdo si lo vemos hoy. Ese problema de la identidad lo maneja perfectamente bien en la primera conceptografía. Si eso hubiera sido el problema, hubiera podido seguir con el mismo concepto de la conceptografía. Pero no, era otro el problema. O sea, el motivo para cambiar de juicio a oración y de es un hecho a es lo verdadero o es lo falso, tiene otro motivo. Tiene un motivo en su construcción de las leyes fundamentales de la aritmética. Okay. Pero, o sea, lo voy a tratar de justificar lo que ahorita simplemente estoy afirmando. Pero Claro. necesitamos avanzar un poquito más y entender un poquito más lo que hace Frege, creo. ¿Alguna otra observación? Yo tengo una pregunta. Sí, claro. Y si entiendo bien por lo poco que leí, lo que va de la explicación, la unión de la barra de juicio con la barra de contenido o la barra de contenido juzgable es lo que habilita el juicio de tal sujeto, es un hecho que damos. Entonces, mi pregunta es si esta barra de juicio, que sería la vertical, al estar en unión con la barra horizontal, ¿en qué medida puede considerarse que la barra de juicio es como una especie de principio rector? Lo estoy pensando en términos como... lo estoy pensando en términos persianos, porque hay una parte en la conceptografía en la que dice que sin la barra de juicio, la barra horizontal por sí sola no es nada más que posibilidad de ideas que se relacionan y no un juicio de hecho en sí mismo. Sí. Entonces, si la barra vertical es la que habilita que este juicio sea de hecho y no solo mera posibilidad de ideas, así es. ¿podría considerarse una analogía entre eso y el principio rector en Peirce? Digo, es que es mi anclaje desde el que estoy entendiendo. Sí, bueno, yo creo que sí, hay creo varios paralelos entre Peirce y Frege, pero tengo que confesar que mi conocimiento de Peirce es bastante rudimentario. Mejor no opino sobre eso. Pero sí, como tú lo dices, así es. O sea, efectivamente, la pura barra horizontal solamente nos dice que el grupo de signos o el signo que sigue es un contenido juzgable o un contenido conceptual o algo que puede figurar en una inferencia. Realmente ese es el punto. Ese sí grupo de signos puede ser parte de una inferencia. Eso es todo lo que dice. Mejor nos quedamos con esa idea. Y cuando le agrego la barra de juicio, entonces digo, sí, es un hecho. Okay. La diferencia es muy, muy importante porque dentro de una inferencia, generalmente no voy a afirmar sí o no, sino lo uso porque como uno yo las inferencias, como vamos a ver en un momento más, es mediante
un condicional. Y en el condicional no afirmo ni niego nada. Lo que afirmo y niego solo es el condicional entero. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Pero sobre Peirce, yo creo que tienes razón hasta donde yo sé, pero sé muy poquito sobre Peirce. Ok, sí, muchas gracias. No, Es que la no. visión de principios rectores es muy, muy similar a la que hasta aquí me ha quedado claro. Muy bien. Bueno, entonces voy a volver a poner aquí esta cosa. Bueno, eso no es tan importante lo que puse aquí. Lo que hace Frege en esa parte de la, de la conceptografía es comparar los juicios que tradicionalmente se habían estado usando con lo, digamos, escueto que queda en su conceptografía. Él ya no distingue entre tantos diferentes juicios porque dice, o bien son realmente parte del contenido o dicen algo sobre lo que yo pienso acerca de este juicio. Todo eso no es interesante. Para mí, los juicios son simplemente eso, son, antes de juzgarlo, un contenido conceptual que puede figurar en una inferencia. Y eso es todo lo que a la lógica, como yo la veo, es interesante. Bueno, entonces ya no lo hemos hecho mención de eso. Bueno, esa es una observación que a veces se dice que la lógica de Frege invalida la lógica aristotélica o la lógica que introdujo Aristóteles. Eso no es así. Simplemente lo que inventó Frege son un montón de nuevas herramientas que antes no había, pero no dice, como se verá un poco más adelante en la conceptografía, él hace la tabla de los contrarios y los representa en su lenguaje para mostrar que está perfectamente compatible con eso. O sea, nada de lo que puede hacer la lógica de Aristóteles, Frege no pudiera hacer. Al revés, no. Frege puede hacer adicionalmente algunas cosas que en la lógica aristotélica no son posibles. Y eso es el avance que hay. Pero no hay un contraste de ideas entre uno y otro. Sin con eso querer decir que yo creo que exista un objeto esencial que sea la lógica y que se desarrolla de una forma. Bueno, yo en lo personal creo que la lógica es una parte que sale de cómo usamos el lenguaje. Y cada lenguaje tiene un poquito una lógica diferente. Y como el lenguaje, desde mi punto de vista, es también algo que nace conforme nosotros actuamos en el mundo, pues la lógica depende de eso y no hay una lógica que a priori es correcta o incorrecta independientemente del contexto. Yo no creo en eso. Pero bueno, Frege, pues no sé que Frege explícitamente habría pensado sobre eso, pero es algo que pues podemos dejar tácito. La cosa es que contradicción no hay entre Aristóteles y Frege. Ese es el punto. Muy bien, entonces llegamos al siguiente elemento de la conceptografía, que es realmente lo que la hace vivir, que es que él llama la barra del condicional. Un poco más adelante veremos cómo él hace la negación. La hace aquí mediante una barra chiquita, media barra de la del juicio, que une abajo de la barra del contenido conceptual o de la horizontal, pues, ¿dónde estábamos aquí? Entonces, para entender lo que hace la barra condicional, nos podemos imaginar
Él no lo explica así, pero creo que nos facilita las cosas y así lo vemos. Como si fuera una negación muy larga de todo el conjunto que estamos considerando. Lo que hace el condicional es une dos juicios o dos posibles juicios, dos contenidos inferenciales. Y lo que dice es esa unión, esa particular combinación de los dos contenidos, la niego. Eso es una negación. Y lo que niega es que B sea el caso y A no sea el caso. Es lo que en lenguaje lógico formal se llama implicación. Si se usa, eso no, pero si se aplica eso en un paso lógico, se llama implicación material, por razones completamente obscuras, porque de material no tiene nada. Pero históricamente así se llama. Bueno, el chiste de eso, voy a hacer eso más grande. Tenemos lo que ya conocemos, la barra de juicio. Luego tenemos el contenido conceptual de todo el juicio. De los dos contenidos. Eso dice, lo que sigue después de esa barra es un juicio. Eso es un contenido conceptual. Es lo que dice esta primera barra. La siguiente barra después de esta raya significa que la alfa aquí es un concepto, es un contenido inferencial. Igual esta barra aquí dice beta es un contenido conceptual. Y esta barra, como ya dije, dice no es el caso que B y A no. Eso viene de esta tabla aquí. Yo puedo combinar de 4 maneras alfa y beta, si alfa y beta son hechos o son contenidos juzgables. Puedo afirmar los dos, puede afirmar el primero y negar el segundo, puedo negar el primero y afirmar el segundo y puedo negar los dos. Lo que hace esa barra de juicio, toma esta tercera posibilidad y la niega. Dice, eso no. Lo que quiere decir que los otros tres sí. Eso puede parecer al principio un poco loco. Pero tiene muchas ventajas. Y la principal ventaja va a ser que si estos son conceptos, entonces esta figura nos va a expresar que B es un concepto que está subordinado al concepto de alfa. Eso hace que esa conceptografía de Frege es muy gráfica, permite visualizar muy rápido cómo son las dependencias entre los diferentes conceptos. Algo que en la escritura de Peano, por ejemplo, no pasa, porque todo tengo en una línea y tengo que contar paréntesis para saber cómo está el asunto. Aquí lo veo, sin más. De todas formas, eso no se impuso. Y en parte, quizás Russell tiene la culpa porque dijo, ese está muy complicado, es mucho más fácil que lo que dice Peano. Y eso es lo que a fin de cuentas se impuso. Se dice que es muy complicado manejar así una figura bidimensional, es muy difícil leerlo. Pero pues los libros de matemáticas son todos así o peores. Si tengo integrales, pues ¿qué dimensión verticales llegan eso a tener? Pues realmente ese es un argumento que no entiendo. Es más bien eso, que históricamente, porque en general, históricamente Frege no se impuso con su doctrina por X razón. Que no es
no es solo su problema con la paradoja de Russell, es por muchas otras razones, yo creo. Pero a fin de cuentas no se impuso, y entonces tampoco se impuso su conceptografía, que yo, yo simpatizo mucho con ella, a mí se me hace muy clara. ¿Alguna observación? Bueno, aquí les dejo un trabajo mío donde analizo una crítica que Wittgenstein hace a Frege, precisamente sobre cómo usa esta figura. Wittgenstein piensa que Frege usa esto como justificación para las inferencias. Y eso es lo que critica Wittgenstein. Dice, no, si una proposición sale de otra proposición, se debe a cómo es la proposición, no a que yo tengo una figura lógica que externamente puedo aplicar a las proposiciones. Y entonces, de acuerdo a esa figura lógica, es como sale. Y pues yo creo que con la crítica tiene Wittgenstein razón, en cuanto se puede tener razón en estas cuestiones de lógica. Pero no está mal aplicarlo a Frege, porque Frege nunca lo usa así. Él más bien lo usa para describir relaciones entre juicios, pero no justifica los juicios con eso. Russell, no entiendo muy bien a Russell, pero tengo entendido que Russell sí así lo hace. Y más bien la crítica está justificada contra Russell, yo creo, pero no contra Frege. Bueno, eso es lo que trato de explicar en este ensayo. Muy bien, lo que yo ya traté de enfatizar hace rato es que esas barras sirven para hacer el signo o las combinaciones de signo que sean, juntos son un contenido juzgable, representan un posible hecho. Entonces, esta barra aquí lo que hace es que esto sea un hecho. Y entonces aquí lo que hago es combino dos hechos. Lo que pasa es que este hecho es complejo. Esto es, ese gamma aquí es un hecho sencillo. Igual pasa aquí. El hecho lo tengo aquí subordinado a gamma. Entonces, tomando esto en cuenta, podemos ver, bueno, antes de pasar a eso, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿Todo claro? ¿Son equivalentes esos dos que pones? No, ¿verdad? No. Ah, ok. Es que como aquí, gamma está subordinada claro, sí. a este concepto, a este otro condicional. Ahí gamma está sujeto, o subordinado al condicional si B, entonces A. Y aquí el condicional si B, entonces A, está subordinado a gamma. O puedo leer también, si B, entonces A, y si eso es verdadero, entonces gamma. Ok. Muy bien, entonces, Frege usa esta figura del condicional para la construcción de inferencias. Por ejemplo, si tenemos la inferencia, esta. No, bueno, sí, esta aquí. Tengo si beta, entonces alfa. Y luego afirmo, eso afirmo. Y afirmo que beta es un hecho. Entonces, de eso se sigue que alfa es un hecho. Pues es algo, pues, no tiene mayor secreto, ¿no? La cuestión que quiero ver aquí ahorita es cómo representa Frege eso en la conceptografía. Él podría simplemente ponerlo toda esa expresión así como está, pero dice, para no tener, como va a ser inferencias muy largas, eso los haría muy poco transparentes.
para que sean más transparentes, voy a hacer eso más chiquito, otra vez un poquito, para que sean más transparentes, él define lo que va a ser la premisa que me va a permitir sacar la conclusión, la define, por en este caso con una X. Como él va a partir de que beta es un hecho y premisa que va a permitir sacar la conclusión, esa condicional, si beta, entonces alfa, y lo escribe así, hace una raya sólida. Yo en mi PDF es una raya interrumpida en la conceptografía, es una raya sólida. Dice X, ¿qué es esto? Entonces dice, de beta y de esto, puedo concluir alfa. Eso es meramente una cuestión formal. Pero es importante tenerlo en cuenta porque así van a funcionar las inferencias, las conclusiones que Frege usa en la conceptografía. Eso se debe de estudiar a su manera de hacer las demostraciones de arriba abajo, no de izquierda a derecha. Lo mismo puede hacer definiendo en este caso, por ejemplo, beta, el hecho beta con doble X, entonces dice del condicional S más el hecho de beta, puedo sacar también el hecho que alfa, y puedo hacer, por ejemplo, con triple X, definir esto, entonces puedo sacar de esto que gamma sea un hecho. ¿De acuerdo? Eso no tiene mayor secreto, pero más vale tenerlo claro en la cabeza, porque sin eso va a ser difícil seguir las inferencias que hace Frege. Bueno, ya lo mencioné hace rato. La negación la expresa mediante una media barra hacia abajo, a la mitad de la barra horizontal. Y entonces, si esto es afirmado, aquí lo afirmo que gamma no es el caso. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Sí, yo tengo una duda Adelante. respecto a esta simbolización de las X. Bueno, van mostrando estos niveles que se van desencadenando. En este último ejemplo de las 3X, B está subordinado a, bueno, beta está subordinado a alfa y alfa ambas a gamma. En el ejemplo que nos ponía arriba, donde estaban las dos figuras así o así, decía. Ese también sería un ejemplo que se simbolizaría con 3X cuando beta. No, eso depende de mi definición. O sea, lo que él hace, la primera la uso X. Tengo la X, ya la usé. Entonces, para tener otra figura, uso una doble X. Y en otro contexto, si yo estoy dentro de una prueba, no puedo usar los mismos símbolos, los mismos signos para diferentes definiciones. Necesito definir cada premisa que yo uso separadamente. Sí, cuando beta se encuentra entre la barra de juicio y la barra de condicional de alfa, ahí sería también representable con, o sea, mi pregunta es si beta... Mira, lo importante no es o sea, que en general que es, o sea, que sea alfa o beta no importa. Eso depende meramente qué figura uso primero. ¿Sí? O sea, aquí primero uso la figura esa. O sea, es como arbitrario, ¿no? Podrías haber puesto completamente arbitrario, sí. O sea, él para cada demostración lo define. O sea, dentro de la definición, yo empiezo con eso. Y luego digo eso, y ahora digo, yo de estos dos quiero sacar una conclusión. ¿Cómo lo hago? Pues escribo beta, y de beta quiero ahorita sacar alfa. ¿Cómo lo hago? Usando
este condicional que ya he dicho que es un hecho. Siendo esto un hecho y esto un hecho, también alfa es un hecho. Y lo simbolizo con eso. Pero fuera de eso no significa nada. O sea, solo quiere decir que yo uso esta afirmación aquí como premisa para sacar esa conclusión. Y como ya lo usé en esta, como es una figura diferente, ahora defino B para no confundirme con doble X. Porque si pongo otra vez X, diría si beta, entonces alfa, y entonces si beta, entonces alfa no sale. Tengo que usar otra figura. La otra figura es beta en este caso. Y aquí pasa igual. Podría en teoría usar la X aquí, en lugar de 3X. ¿Dónde está? Aquí. Como es una diferente conclusión, pues puse 3X. Tomo el ejemplo de él. Pero sí, efectivamente podría usar X porque es la misma figura. Okay. Sí, ya me quedó claro. Es que yo pensé que existía una correlación entre el número de X o el número de incógnitas y los papeles de... No. Okay. No, es meramente cómo se desarrolló la prueba. Y lo define para cada caso. Para cada demostración lo define nuevamente. Bueno, de hecho, no lo vas posteriormente en leyes fundamentales de la aritmética. De hecho, no usa esos X, sino él desarrolla alguna fórmula y todas las fórmulas tienen números. Y él usa el número de la fórmula aquí en lugar de la X. Para que sea más claro. Entonces, si tengo duda, pues voy para atrás y voy a ver qué número es, qué es lo que uso aquí. Si esas demostraciones son luego bastante complicadas. Como puedes ver aquí. ¿Se ve? Aquí, donde está la raya, usa un número entre paréntesis. Ese es la premisa que él usa para sacar la conclusión. O sea, no sé obviamente qué página use, pero así es toda la conceptografía segunda de este librito. Es así. Use el mismo principio, nomás con X, ya como es muy, muy complicado, ya no le alcanza. Entonces pone números. Muy bien, entonces, ¿ya dominamos eso? ¿Sí? Magnífico. Entonces, de lo que hemos aprendido, nos permite expresar, aparte del condicional, o sea, de la implicación material, si quieren, o del si beta, entonces alfa, todos los demás conectores lógicos, la conjunción, la disyunción y lo demás. Lo he hecho aquí, pero no he dicho que es que lo quieren intentar. Lo voy a hacer más grande para que... no tengo que ser más grande aquí. ¿Dónde estoy? Aquí. No puedo. ¿Por qué no puedo? A ver, lo voy a... Ahora sí. Listo. A ver. ¿Qué es qué? Estoy combinando el contenido conceptual beta con el contenido conceptual alfa y afirmo que eso es verdadero, la combinación que sea. ¿Qué combinación es? A partir de lo que hemos aprendido. Quien quiera, a ver, ¿quién quiere intentarlo? Recuerden, esto es un gran no, que dice que mi tercera opción,
que B y no A no es el caso. Todo lo demás sí. Y esas son negaciones. Eso niega que eso sea negativo y eso niega que A sea negativo. ¿Ah? Entonces, ¿qué será eso? Es un Tolendo Pones, ¿no? No. Es un conector lógico. Es una conjunción o es una una disjunción o es una combinación que eso sí, eso no, eso sí, eso no. Y lo afirmo. Son solo combinaciones. No son no son juicios como este de aquí arriba. Eso es un juicio. Esos son simplemente combinaciones de contenidos juzgables. Ok, se leería como, no es el hecho que si negación de B, entonces negación de A. Afirmación de B, ¿no? Empecemos con uno más fácil, el segundo. Pues el- Ese B, dice, entonces A, ¿no? no es el hecho que no ve, no es el caso, no es el caso que no ve. no es el caso que Y que A. B y no A. Ahora, en lugar de B digo no B. Entonces, no es el caso que no B y no A. Y no A. Ajá. ¿Qué es? La. Conjunto. O sea, no es verdadero que ni La B ni disyunción. A. Que ni venía, entonces la La disyunción. disyunción. Es la disyunción, sí, claro. Pero en el caso, en el primero, Es la conjunción. sí es la conjunción, pero en la lectura yo tengo una duda. O sea, Dime. digamos que jerárquicamente la primera rayita niega B. ¿Esta? Ajá. No, esta niega Esa niega el el conjunto de A condicional. y B, la inferencia de A y B. Sí, no, lo que niega es que esto sea una negación. Ok, ya. Entonces niega la negación de B. No, niega la negación del condicional. No, el condicional está mal expresado. Niega esto. Niega que esto sea negado. Ujú. Entonces lo Lo afirma. afirma. Afirma eso. Esa es conjunción. Es exactamente, es la conjunción. Dice, sí es el caso que B y A, porque el Porque no se A niega está la negado. negación de no A y no B. ¿Cómo? O sea, porque lo que se está negando es la negación de no A y no B. Niega que sea el caso que B y A. Sí, ya entendí. O sea, afirma Afirma, B claro. y A. Niega que no sea negado. Ajá. No, perdón. Niega que sea negado beta y no No, alfa. afirmado. Niega que sea afirmado B y no A. Afirmado B y que se ha afirmado A. Exacto. Sí, sí, es la conjunción. Sí. ¿Sí? Y el caso 3, que es Sí. similar, ¿no? Pero digamos que es lo inverso. Es lo inverso de esto. Del Sí, otro. por eso. Pero comparándolo con A, Mm. o sea, ahí lo que se está negando entonces es que B niegue A. Sí, más bien dice ni B ni A. Y B ni A, ajá. El siguiente. Pues sería B y no A. Dice, no es el caso que Que B y A. B y A. O sea, sería la disyunción. Es la disyunción excluyente. Exclusiva. Exclusiva, sí. Y el tercero sería, es Simplemente, el caso que B. simplemente es eso, ¿no? Ajá, es el caso que B y no A. Sería la negación de la tercera. Es la negación de eso. Sí. Pues muy bien, pues hasta aquí llegué con lo que he preparado. Ok.
Pensé que nos íbamos a tardar más porque pensé que iba a estar Liliana y Daniel. Por eso no me atreví a seguir más. No sé, si quiere tratamos igualdad de contenido o lo dejamos para la próxima vez. Pues para la próxima vez, ¿no? Porque, bueno, ahorita lo que me llamó la atención es hacer ejercicios. Porque creo que tiene una gran ventaja esta nomenclatura sobre la tradicional, que es que al menos para mí es muy visual. Así es, sí. O sea, viendo la figura, te las puedes aprender. Así es. Entonces ya, por ejemplo, o sea, sobre todo en la figura de la conjunción, la primera, pues ya, o sea, digamos, puedes entender por la forma en la que está representada, que siempre que tengas una negación de una negación, estás afirmando, y como estás poniendo la barra, pues estás diciendo que es una conjunción. Así es. Entonces, creo que en ese sentido es mucho más fácil que la nomenclatura tradicional de lógica de primer orden. Sí. Sí, yo así lo percibo. Bueno, ¿qué dicen los demás? Aunque, por ejemplo, no sé si... Dime. Por ejemplo, también estoy pensando, para hacer tablas de verdad o otro tipo de pruebas donde uses operadores, no sé si se pueda eso. No, bueno, así no, pero hay que tomar en cuenta también que las tablas de verdad aquí no figuran, porque la verdad de las oraciones aquí no juega ningún papel todavía. Aquí lo que hago es afirmar o negar hechos. No tengo tablas de verdad aquí. Ok. Y por ejemplo, ahorita como David hablaba de poder representar inferencias un poco más complejas, por ejemplo, ya hablar de equivalencias, por ejemplo, un modus ponens o algo así a partir de hechos, ¿es posible? O sea, ya puede haber, por ejemplo, canciones y demás. Eso, a fin de cuentas, son modus ponens aquí. Sí. Sí, pero por ejemplo, no hay, por lo que veo, una representación gráfica de la implicación, ¿no? ¿Sí? ¿O es la barra de conclusión? Bueno, lo que pasa es que implicación es una aplicación de esos principios. Ya. La idea es cómo graficarlo y luego lo puedes usar en una implicación, desde luego que sí. Ese es el chiste, de hecho, pero aquí simplemente estamos representando cómo conectar los contenidos juzgables. Ok. Podría decirse que el modus ponens, por ejemplo, todas estas formas modales están tácitas ya en esta esquematización, porque esta subordinación más arriba nos indicaba que si tenemos B, entonces tenemos A, y si tenemos A, entonces tenemos gamma. Entonces, bueno, eso es una manera de expresar un modus ponens, desde luego. Se daría por hecho que ya están tácitas, aquí solo se está diagramatizando. Así es, o sea, ese es el chiste. O sea, Frege no dice que él inventa la lógica, sino representa cómo llegamos de una oración a la otra, y el chiste de la lógica es garantizar que en el paso de una oración a la otra no se pierda la verdad. O sea, la idea de la lógica es que de premisas verdaderas siempre siga una conclusión verdadera, que no se meta en ningún momento algo falso. Ese es el objeto, eso es realmente la tarea de la lógica. Bueno, aquí no habla de verdad, aquí habla de afirmar y negar hechos, pero igual, que no de repente haya ahí un hecho que se me metió sin saber cómo. Si entiendo bien el fundamento de que estos diagramas no ni siquiera se preocupen por expresar todo esto que nosotros nos esforzamos por meter, que es el modus ponens, modus tollens, el fundamento de eso se encuentra en que no hay sujeto ni predicado, sino solo se dice hecho de cualquier afirmación. O sea, de hecho, Frege usa ninguna otra figura que el modus ponens. Sí, es lo que decía cuando decía que
cualquier juicio se puede sintetizar a todo el juicio es un hecho. Sí. Ok. Muy bien, pues entonces si están de acuerdo, lo dejamos para hoy. Perfecto. Ahora sí creo que lo grabé. Lo voy a exportar y se los pongo a su disposición para que lo puedan ver. Muchas gracias. Tengo un canal en YouTube, lo voy a poner no listado y les mando el link. Gracias, Kurt. Muy bien, entonces nos vemos el próximo lunes. Dale. Dale, muchas gracias. Ok, bueno, adiós. Bye, gracias.